La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 10. Evangeline. Evangeline había oído un sinfín de historias sobre chicas que habían viajado en el tiempo a través de grietas en la tierra, y siempre le había sonado mágico. Se las imaginaba descendiendo como hojas gentiles y elegantes y de algún modo adorables al caer. Su caída no fue así. Ella cayó en picado. El golpe contra el agua helada le arrancó el aire de los pulmones y después se hundió. Su capa y sus botas eran como ladrillos y tiraban de ella hacia abajo, hacia el fondo. Evangeline no había aprendido a nadar. Podía moverse en el agua, pero apenas. Frenéticamente se quitó la capa. Así era mucho más fácil mover las piernas. Las botas todavía tiraban de ella hacia abajo, pero temía ahogarse si intentaba desatárselas. Necesitó todas sus fuerzas solo para emerger a la superficie del agua. Afortunadamente había un trozo de madera sobre la que consiguió mantenerse a flote. ¡Ayuda!, resolló. Estoy aquí abajo. Arriba se oía el graznido de algún pájaro, las ráfagas de aire y la implacable caída de la lluvia contra el pozo, pero no había nada que pudiera usar para apoyar el pie y trepar. ¿Hay alguien ahí arriba? Sin dejar de gritar, forcejeó con los cierres de su vestido. La madera la mantenía a flote, pero apenas. Fue un poco más fácil flotar solo con las enaguas, pero hacía mucho frío. Estaba congelada. Había empezado a perder fuerza en las piernas y sin patear no estaba segura de que la madera pudiera soportarla. «¡Estoy aquí abajo!», gritó más fuerte, pero por alguna razón su voz sonó más débil. «¡Ayuda!». Cada vez le costaba más gritar, y hacía mucho, mucho frío. Los movimientos de sus piernas eran más débiles. No debería haberle dado esquinazo a sus guardias. Seguramente tampoco debería haberse acercado tanto al pozo, pero no creía que alguien fuera a empujarla. ¿Quién habría hecho eso? A pesar de que no había visto a nadie, se preguntó aturdida si su atacante no habría sido una de esas personas sobre las que le había advertido Apolo. Usó las fuerzas que le quedaban para moverse hacia un lado del pozo. Intentó agarrarse a una piedra para subir, pero estaba demasiado resbaladiza y ella tenía los dedos entumecidos. Se cayó de nuevo al agua congelada salpicando. «¡Evangeline!», gritó alguien. La voz era masculina y desconocida. «Estoy aquí abajo», intentó gritar, pero la voz le salió en un susurro. El desconocido soltó una maldición. Evangeline intentó ver fuera del pozo, pero la caída era de demasiados metros y las paredes demasiado altas. Lo único que consiguió ver fue el cubo dorado bajando hacia ella. «Agárralo», le ordenó la voz. Era el tipo de voz a la que había obedecido aunque su vida no dependiera de ello. No era amable, pero estaba cargada de poder y era tan afilada como la punta de una flecha. Evangeline rodeó el cubo con sus manos congeladas. Le resultó más difícil de lo que debería, pues tenía los dedos tan fríos que apenas podía cerrarlos. «No te sueltes», le exigió la voz. Ella tiritó violentamente, pero obedeció. Cerró los ojos mientras se aferraba al cubo y el desconocido trabajaba con la cuerda, elevándola del agua y subiéndola, subiéndola, subiéndola hasta la parte de arriba. Tenía la combinación mojada pegada a la piel. Y entonces aparecieron unos brazos poderosos y sólidos que la agarraron por la cintura. «Ya puedes soltar el cubo». El desconocido tiró de ella con cierta brusquedad y la sacó del pozo. Evangeline seguía temblando, pero su rescatador se aferró a ella como una promesa que pretendiera mantener. La rodeó la cintura con los brazos y se la acercó al pecho. Evangeline podía sentir su corazón, latiendo, latiendo, latiendo. Sintió la extraña y posiblemente delirante necesidad de tranquilizarlo. «Estoy bien». Él se rió, un sonido un poco ronco, roto. «Si esto es estar bien, no me gustaría saber cuál es tu definición de medio muerta». «Solo tengo frío». Evangeline tembló contra su cuerpo mientras estiraba el cuello para verle la cara. El cabello húmedo le cubría los ojos y la lluvia entorpecía su visión, pero cuando por fin captó un atisbo de su rescatador, el mundo se volvió de repente más luminoso. Era guapísimo, inhumano,
Un ángel guerrero con los ojos azules y el cabello dorado, y un rostro que la hizo pensar que quizá debería aficionarse a escribir poesía. Casi parecía resplandecer. Eso la hizo preguntarse si estaría bien. Si no, estaría de verdad medio muerta y él era el ángel que se la llevaría al cielo. No voy a llevarte al cielo, murmuró él mientras la alejaba del pozo. El corazón todavía le latía con fuerza contra su cuerpo. Entonces Evangeline empezó a sentirse mareada. La lluvia la azotó como un ciclón y emborronó el jardín y a su ángel dorado hasta que estuvo en otro lugar, en el interior de un recuerdo de lo que parecía un pasillo tenuemente iluminado por la luz de las velas. La abrazó con tanta fuerza que le dolió, pero ese dolor no le importó. Dejaría que la aplastara, dejaría que la rompiera siempre que no la soltara. Aquello era lo que quería y se negaba a creer que él no lo quisiera también. Sintió el corazón de Jax latiendo contra su pecho mientras la llevaba a la habitación contigua. Era un caos. Había manzanas y corazones por todo el escritorio. Las sábanas de la cama estaban revueltas. En la chimenea ardía algo que no era solo leña. El recuerdo era tan real que Evangeline casi notó el calor del fuego, hasta que tan repentinamente como se había zambullido en el recuerdo, se vio sacada de él por la sensación del suelo mojado y duro bajo su cuerpo, seguido por el ronco sonido de las voces. ¿Qué ha pasado? ¿Quién le ha hecho esto? Los rostros empapados por la lluvia de dos guardias a los que no conocía se cernieron sobre ella. El agua goteaba sobre sus bigotes hasta el suelo. Evangeline buscó tras ellos algún rastro del ángel de cabello dorado que la había sacado del pozo, pero no había nadie más allí. Ni todas las mantas ni todas las chimeneas de Wolf Hall consiguieron detener la tiritera de Evangeline. El frío se había filtrado en sus huesos y en sus venas. Después de que la llevaran a su dormitorio, sus doncellas la habían ayudado a quitarse la combinación empapada. Hubo cierto debate sobre si debían meterla en una bañera caliente, pero Evangeline temía incluso la idea de sumergirse otra vez en agua. Había optado por una bata suave y la cama. Ahora, mientras tiritaba, se preguntaba si no había sido un error. El médico estará aquí pronto, le aseguró Martín, y han llamado a Apolo para que regrese al castillo. Evangeline se enterró más profundamente en las colchas. Estuvo a punto de decir que no quería ver a Apolo, pero no estaba segura de que eso fuera cierto. Parecía que él había tenido razón sobre el peligro en el que se encontraba allí. Al principio no le contó a nadie que la habían empujado al pozo. Mintió y dijo que se había caído. La mentira la hizo sentirse increíblemente tonta. Vio las caras de los patrulleros que la rescataron, sus expresiones, que daban a entender que ambos estaban pensando lo mismo. ¿Qué clase de idiota se cae a un pozo? La clase de idiota que no quiere darle a su marido otra excusa para que le arrebate más libertad, pensó Evangeline mientras en voz alta intentaba seguir con la farsa entre castañeteos. No importaba. Cuando los guardias insistieron en llevarla de vuelta al castillo, se dio cuenta de que de todos modos no se habían creído su historia sobre la caída. Le hicieron demasiadas preguntas sobre si había visto a alguien. Todavía tenía la carta de la tutora, y sabía dónde estaban sus guardias personales Víctor y Hansel. Evangeline se sintió tonta al darse cuenta de lo confiada que había sido, aunque quizá el problema no había sido esa confianza, sino haberla depositado en la gente equivocada. Debería haber creído a Apolo cuando le advirtió que estaba en peligro. El doctor Steelgrass fue a visitarla y le recetó té caliente y mantas, pero cuando probó el té, le supo extraño. Supuso que contenía algún tipo de sedante y lo vertió en una maceta tan pronto como se quedó sola de nuevo. No quería que la sedaran. No lo necesitaba, estaba agotada. Pero cuando se quedó sola, le resultó imposible dormir. Cada sonido la sobresaltaba. El crepitar del fuego y los crujidos del suelo la hacían tentarse, como el bufón de una caja sorpresa de juguete esperando saltar. Cuando cerraba los ojos casi podía oír los latidos de su corazón. Una ráfaga fría atravesó la habitación y Evangeline se adentró más en las mantas.
Quizá no debería haberle pedido a las doncellas que se marcharan. Entonces, en lugar de un crujido, oyó pasos, fuertes y seguros, y abrió por fin los ojos. Apolo estaba junto a su cama. Su capa de terciopelo estaba empapada y tenía el cabello oscuro alborotado por el viento, las mejillas rubicundas y los ojos castaños vidriosos por la preocupación. Sé que seguramente no querrás verme en este momento, pero tenía que asegurarme de que estás bien. Parecía que quería tocarla, pero entonces se pasó la mano por el cabello. Evangeline se incorporó con cuidado en la cama. Sus dedos se aferraron al borde de la colcha, y descubrió que ella también quería acercarse a él. Quería un abrazo, quería que la rodearan con los brazos, y sabía que si se lo pedía, Apolo haría ambas cosas. Se recordó por qué no podía hacerlo, pero el razonamiento le pareció endeble. Era difícil seguir enfadada con Apolo cuando parecía que la protección que le había dicho que necesitaba era imprescindible. Dudosa buscó su mano. Le rozó las yemas de los dedos. Las tenía frías, no congeladas, pero lo suficiente como para dejar claro que acababa de volver de su viaje. El día anterior se había negado a confiar en él, pero eso no había evitado que él acudiera cuando lo necesitaba. Me alegro de que hayas venido. Yo siempre vendré, incluso cuando no quieras que lo haga. Apolo se acercó a la cama y entrelazó los dedos con los suyos. Temblaba un poco, como la mañana en la que a ella le robaron la memoria. Evangeline levantó la mirada y sonrió para tranquilizarlo, pero en lugar de ver a Apolo, se imaginó al ángel guerrero del pozo, al guapísimo guardia de cabello dorado cuyos brazos la habían rodeado como bandas de acero. Fue solo un momento, pero el rubor cubrió sus mejillas. Apolo sonrió, y en su aturdimiento Evangeline debió decir algo porque la sonrisa del príncipe se amplió antes de contestar. Siempre te protegeré, Evangeline. Lo que te dije cuando regresé de la muerte era cierto. Nunca te dejaré marchar. Capítulo 11. Jax. Jax siempre se había considerado más sádico que masoquista. Disfrutaba infligiendo dolor, no recibiéndolo, y aún así no se decidía a abandonar las sombras del dormitorio de Evangeline. No era una obsesión. No había ido a visitarla porque estuviera obsesionado. Solo necesitaba asegurarse de que seguía viva, de que no estaba herida ni en peligro, de que no era infeliz ni tenía frío. Estaba a salvo en su cama y estaría aún más segura cuando él se marchara, pero era demasiado egoísta para hacerlo todavía. Se apoyó en el poste de la cama y la observó mientras dormía. Nunca había comprendido por qué algunos observaban el sueño de otros, hasta que llegó ella. Castor lo hacía. Decía que eso lo ayudaba a controlar sus deseos. En el caso de Jax, conseguía justo lo contrario. El fuego agonizaba en la chimenea. Pensó en prenderle fuego a la habitación solo para tener una razón para tomarla en brazos y sacarla de allí, para salvarla una última vez antes de despedirse de ella para siempre. Aunque por supuesto, si fuera él quien la pusiera en peligro iniciando un incendio, en realidad no la estaría salvando. Despierta, princesa. Jax lazó un chaleco de cuero sobre su silueta dormida. Evangeline frunció el ceño y se frotó los ojos cansados mientras apartaba la prenda. Todavía no lo había visto con claridad, pero en el pasado no había necesitado verlo. Reconocía su voz o notaba su presencia incluso antes de que hablara, y él había visto las reacciones en su cuerpo. Sus mejillas se sonrosaban o se estremecía y entonces fingía que había una corriente de aire, que no había sido él. No conocerlo era mejor para ella, pero él era tan canalla que odiaba que lo hubiera olvidado, aunque fuera culpa suya que ella hubiera perdido la memoria. Ese no es un pequeño error que reparar. Si haces eso, el tiempo te arrebatará algo igualmente valioso, le había dicho Honora. Jax había creído que el tiempo le quitaría algo. No había esperado que se lo robara a ella. Comparada con su vida, la memoria perdida de Evangeline parecía un precio insignificante a pagar. Pero aunque estuviera viva de nuevo, Jax jamás olvidaría que la vio morir, que sintió que se quedaba inerte en sus brazos. Eso hizo que se diera cuenta de lo frágil que era ella en realidad.
Había creído que estaría más segura en el castillo con Apolo, y lo estaría, cuando Jax hiciera lo que necesitaba. Entonces le diría adiós para siempre. ¿Puedes moverte más rápido?, le preguntó, arrastrando las palabras y lanzándole otra prenda. No me apetece nada esperar todo el día. Ella apartó la camisa que acababa de lanzarle e intentó fruncir el ceño mientras murmuraba. Fuera todavía está oscuro. Exacto. Jax le tiró las últimas prendas. ¿Vas a dejar de hacer eso? ¿Vas a vestirte de una vez? Evangeline se apartó toda la ropa de la cara. Jax observó su expresión desconcertada mientras sus ojos luchaban por adaptarse a la oscuridad. Todavía parecía medio dormida. Tenía los ojos adormilados y cansados y aún así no conseguía apartar la mirada de ella. Desde aquel primer día en su templo, Jax había deseado mirarla. Había querido saber cómo sonaba su voz, cómo era tocar su piel. La siguió, escuchó su oración, aborreció su oración. Era una de las peores plegarias que había oído nunca. Y no obstante no fue capaz de alejarse. Quería un trozo de ella. Quería quedársela para él para usarla más tarde. Al menos eso era lo que se había dicho. Ella era solo una llave, una humana. No estaba obsesionado con ella. No era suya. Se llevó una manzana negra a la boca y le dio un enorme y cortante bocado. El sonido sobresaltó a Evangeline, que se agarró al borde de la sábana. No sabía que te daban miedo las manzanas. No me dan miedo las manzanas, eso es ridículo. Pero estaba mintiendo. Él podía ver el pulso saltando en su cuello. La había asustado y eso era bueno. Ella debería tenerle miedo. Pero parecía que Evangeline no tenía instinto de supervivencia. Estaba ya totalmente despierta, pero no había llamado a sus guardias ni asumido una postura defensiva. En lugar de eso tenía los ojos muy abiertos, y durante un segundo quedó dolorosamente claro cuánto había olvidado, porque lo miró como si no pudiera hacerle ningún mal. «Eres tú», exhaló. «Tú me salvaste la vida. Si quieres darme las gracias, date prisa y vístete». La brusquedad de su voz la hizo encogerse un poco. Jack sabía que estaba siendo de nuevo un canalla, pero al final le haría más daño siendo amable. «¿Por qué estás aquí? Tienes que aprender a defenderte de la siguiente persona que intente matarte», le dijo con brusquedad. Ella lo miró con escepticismo. «¿Eres instructor?» Jack se apartó el poste de la cama antes de que ella pudiera mirarlo con demasiada atención. «Te daré 5 minutos. Después empezaremos, estés vestida o no». «Espera», exclamó Evangeline. «¿Cómo te llamas?» «Eso ya lo sabes, pequeño zorrillo». Pero una vez más no proyectó los pensamientos lo bastante alto para que ella los oyera. En lugar de eso, le dijo el nombre que había planeado. Sabía que ella no lo recordaría y él tenía que asegurarse de no olvidarlo. «Puedes llamarme arquero».